Ahora vamos a ampliar un poquito el círculo y vamos a tratar de incluir a la gente que nos rodea. Gente que no necesariamente conoce de Cristo. Gente que probablemente esté conectada contigo de alguna forma y cómo tú puedes identificar y poder expandir el círculo de la bendición. No solamente que sea individual, sino que ya vamos a empezar a hablar de cosas un poquito más allá de lo físico, de lo que se ve. Para esto te pido que vayas a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Fuera muy sencillo si nada más existiera el pecado, Dios y nosotros. Fuera muy sencillo. Pero la Biblia nos corre las cortinas y nos dice que hay personas, seres espirituales, que se oponen a tu avance, para alcanzar las promesas que Dios tiene para ti y para tu familia. Y el día de hoy vamos a sentar bases para que tú tomes autoridad sobre esas áreas de tu vida y que bloquees y que protejas a tu familia con ese sentido, ¿no? Dice el versículo 12 de Efesios 6, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás tiene un ejército bien organizado. Está organizado con propósitos específicos, ¿sí? Hay propósitos para corromper a menores, hay propósitos para corrompernos a nosotros con adicciones, con otro tipo de cosas. Entonces hay un departamento para cada cosa, pues. Y la intención de cada departamento es llevar a la persona a un estado de no retorno, a un estado de inhabilidad para conectarse con Dios y para ser de contrapeso en la vida espiritual o en lo que no se ve. Ahora, vámonos a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto, no? Esto quiere decir, cuando estamos hablando de que no militamos según la carne, que dice el versículo 3, porque andamos en la carne y no militamos según la carne. Lo que quiere decir es que los creyentes estamos vivos, pero no practicamos el pecado. Eso quiere decir. Ahora aquí leemos algo que le llama aquí fortalezas. Las fortalezas son la serie de ideas erróneas que se arraigan en el corazón de la gente. Esas son las fortalezas. Y esas fortalezas hay que derribarlas. Probablemente tú tengas algunas fortalezas, o probablemente algún ser querido que está a tu alrededor tenga ciertas fortalezas. ¿Qué puede ser una fortaleza? Nadie me ama. Eso puede ser una fortaleza. Es un error que se arraigó en el corazón de la persona y lo domina, ¿sí? O yo no puedo salir de esto. Eso es otra fortaleza. De alguna forma, el enemigo edificó en el corazón, ya sea tuyo o de tu ser querido, un pensamiento tan arraigado que tiene que ser derribado. Ahora aquí dice que derribamos todo argumento, y los argumentos son los pensamientos que llevan a una conclusión equivocada. Y la palabra está diseñada para derribar, para contrarrestar esos argumentos, ¿verdad? Y luego dice, los pensamientos altivos son aquellos impulsos que a la persona lo orillan a pecar, le cruzan la mente, ¿verdad?
Y luego dice, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Con esto te quiero decir que la Biblia nos equipa con todas las herramientas que necesitamos nosotros para poder ayudarnos a nosotros y a la gente que amamos. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cuál es la importancia que tenemos nosotros para Dios en el reino de los cielos. Dios hizo ciertamente ángeles, seres espirituales, hizo ángeles, hizo querubines, hizo serafines, hizo las huestes celestes, ¿verdad? Pero en ningún lado de la Biblia encontramos que ningún ser angelical tenga lo que nosotros tenemos, que es la imagen de Dios. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, dice la Escritura. Y hay algo que a veces no se habla tanto, ¿verdad? Pero que en este cuerpo, alma y espíritu, en nuestro ser, hay un depósito, hay un hoyo en donde solamente cabe Dios. En otras palabras, Dios diseñó al ser humano para poder ser portador de Él mismo también. Para que el ser humano se conecte y que tenga una relación inquebrantable con Dios por medio de la fe y por medio de que el Espíritu Santo habita dentro de las personas. Ahora, ¿dónde vemos esto? Vámonos a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tú y yo somos un vaso de barro diseñado para contener algo glorioso, algo que comparado con el vaso de barro es indigno, es vil, es sucio, comparado con lo que contiene. ¿Me explico? Hablo de todos nosotros, todas las personas, todos los seres humanos, todos los cristianos, comparados con la gloria del Señor, somos viles. Estamos sucios, pero aún así Dios eligió morar dentro de nosotros por medio de la fe. Ahora, la Biblia también nos describe a nosotros mismos como templo del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 3, 1 Corintios capítulo 3. Versículo 9 voy a empezar a leer. Hay más que decir al respecto, pero yo creo que con esto lo vamos a clarificar. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí está hablando Pablo. El fundamento del que está hablando es Jesucristo. Pablo fue y evangelizó, hizo que las personas tuvieran un encuentro con Jesús y está describiendo de una forma cómo se edifica un edificio. Él puso el fundamento, pero así como llega otra gente y edifica, tú también estás encargado de sobreedificar. ¿Qué estás sobreedificando? Estás sobreedificando aquello que el enemigo quiere edificar en ti, o estás edificando lo que Cristo quiere edificar en ti. No sé si me estás escuchando bien, porque si tú estás dejando que una fortaleza se siga construyendo en ti o en tus seres queridos, cuando al mismo tiempo
se está tratando de edificar un hombre de fe, pues qué difícil va a ser eso, ¿verdad? Va a tardar muchísimo la obra, ¿no? Hay obras que son rápidas y hay obras que tardan mucho. ¿Por qué? Porque hay mucho escombro, hay mucho que remover de la vida de esa persona, ¿sí? Y luego dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12. Y sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Es decir, tu edificio se ve bien bonito. Pero a veces se ve bien bonito, pero no es verdad. A veces se ve bien a todo dar para la gente que te ve de fuera. Parece de oro, parece de piedras preciosas. Pero fíjate lo que dice el versículo 13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La luz de Cristo probará. Cuando Cristo ilumine tu obra, va a revelar si lo que estás edificando es de verdad o no lo es. Y el fuego de la prueba es lo que hace que cimbre el edificio a ver si se cae. Fíjate lo que dice después. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si se ve bonito tu edificio y el Señor viene y lo prueba y quedare de pie, vas a recibir recompensa porque edificaste legítimamente, con materiales espiritualmente correctos y no con cosas que no convienen. Ahora dice el versículo 13, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. ¿Qué quiere decir eso? Va a llegar la prueba y va a probar tu edificio. Y tu edificio se quema. Lo que construiste con malos materiales que no resistieron la prueba, se va a destruir. Pero tú vas a salir salvo, así como alguien que sale corriendo de su casa mientras se quema. Te salvaste aunque estuviste edificando algo que no necesariamente es correcto. Y luego dice el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A manera de pregunta. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. De manera que concluimos que podemos estar edificando un buen edificio, figurativamente hablando, respecto a la fe, o podemos estar edificando sobre cosas ilegítimas, sobre mentiras, sobre cosas que se ven bonitas, pero realmente no van a resistir el fuego de la prueba. Es más rápido imitar a tu vecino. Es más fácil imitar a tu vecino, cómo adora, cómo hace las cosas, sin haber transformado tu corazón antes. Es más fácil. Te camuflajeas más rápido. Externamente podemos ser obedientes, como el niño que no quiere recoger sus cosas de su cuarto, ¿no? Pero no le nace hacerlo, ¿verdad? Llega un momento que nosotros tenemos un impulso de hacerlo, pero que viene de dentro. Eso es la diferencia. Podemos hacer externamente lo que sea, pero internamente no estar de acuerdo en eso. Y cualquier cosa que hagamos externamente, sin que adentro haya sucedido algo, es algo que se va a deshacer con el tiempo. No va a durar, pues. Ahora, en el reino espiritual, ya vimos la vez pasada que
la tentación es la herramienta que tiene el diablo para podernos quitar bendición. Pero eso nada más es un bloque. Ahorita lo que quiero hacer es desmenuzar ese bloque y ver todas las etapas que vienen en ese bloque que se llama tentación, de manera que tú puedas identificar si te encuentras en alguna de ellas. El otro punto que quiero platicar contigo es que tienes que poder, de alguna forma, poder identificar a tu alrededor, en tus seres queridos, si se encuentran en alguna de estas etapas. Llámese seres queridos a la gente que está sentada a un lado de ti también, ¿verdad? Porque aquí se trata de cuidarnos los unos a los otros. Que si bien es cierto, tienes seres queridos en casa, que también es válido esto, pero aquí tenemos que tratar de ver todo, la familia de todos lados, es decir, estamos haciendo el círculo más amplio. Fíjate bien, ahorita te voy a poner el ejemplo bíblico de cómo alguien cae. La última etapa es la posesión, o la muerte también. Pero el primer paso que tiene el enemigo es la sugerencia y la acusación. La sugerencia te invita al pecado basado en la circunstancia. Normalmente una idea apremiante de actuar sin pensar. ¿No te ha pasado? Que estás en una circunstancia y de repente viene una voz. Dale, contéstale esto rápido. Y acuérdate lo que te hizo la vez pasada, y acuérdate esto, tú te empieza una serie de metralla de ideas, con tal de que tú ni la pienses y actúes rápido. Eso es la sugerencia. Y es similar a la acusación. Algo que te está recordando constantemente hechos pasados y presentes, para desanimar o endurecer tu corazón, creando una fortaleza de pensamiento. ¿Sí? Esa es la primera etapa. Si el enemigo logra dominarte ahí, puede pasar a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa se llama influencia o tormento. Eso se llama la segunda etapa. Y una vez que alguien crea una mentira, por ejemplo, no pasa nada si robas o no eres amado, por decirlo así. Ya te la creíste, ya se hizo una fortaleza. Utiliza esa idea firme, que le podemos llamar fortaleza, para herir la conciencia y arraigar a la persona en el pecado. Se podría decir que la sugerencia o la acusación es el cimiento y la influencia o tormento es el edificio, la fortaleza que está creando el enemigo en la mente de la persona. Ahora, una vez que la gente está influenciada o está atormentada, la intención es orillar a la persona a la tercera etapa. La tercera etapa es la ruina. Y la ruina es cuando se tomaron decisiones drásticas basadas en la influencia o tormento. El enemigo persuade a provocar circunstancias caóticas. Aquí, en esta etapa, es donde se dice que la gente abre puertas, porque entró en un terreno impredecible. Sí. Es como si el edificio que habías hecho de fe se cayera, y en donde se cayó hay ruina. Entonces no sabes qué va a pasar. Entonces, el abrir puertas es un punto en que la persona disfruta o está plenamente convencida de la idea de pecar, aunque sepa que no es correcto. Eso es el estar abriendo puertas. Y la última etapa, o la penúltima etapa, porque la última etapa es la muerte, la penúltima etapa se le llama posesión demoníaca. Sucede cuando hay una actitud desarraigada de abandono mental hacia el pecado. Te abandonas. Dices, aquí, ahorita vamos a ver un ejemplo en la Biblia donde están todas estas etapas de una persona.
No hay conciencia ni remordimiento alguno. Hay tantos demonios, fíjate bien lo que te voy a decir, hay tantos demonios como tipos de pecado en el mundo. Y no solamente hay uno para cada cosa, hay muchos para cada cosa. Ellos disfrutan actuar físicamente su propósito. Es decir, si el propósito de un demonio es la adicción, ellos disfrutan la adicción mientras viajan contigo. Si el propósito de un demonio es el robo, ellos van a disfrutar eso hasta que te lleve a un punto del no retorno. Es como un copiloto con un mando extra. No sé si has visto los carros cuando una persona está aprendiendo a manejar que tiene 2 volantes. Resulta que tú soltaste el volante, te abandonaste al camino malo y el que toma el volante es el espíritu malo. ¿Okay? Muchas veces ellos te llevan por lugares en donde no quieres y el último lugar, el máximo lugar a donde ellos quieren llegar es a tu muerte. No hay cosa que disfrute más un espíritu malo que encarnar su propósito en alguien y que ese propósito llegue a tal extremo que esa persona muera por eso. Eso es su máximo. Ahora, vamos a ver un ejemplo bíblico de esto. Vámonos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces Marta tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor a perfume. Uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Parecería un reclamo justo, ¿verdad? 300 denarios son 300 salarios mínimos. Lo que se le pagaba a un jornalero por trabajo de un día era un denario. Entonces imagínate casi lo que gana una persona promedio en un año. Era lo que costaba ese perfume, era mucho lo que costaba. Pero el versículo 6, el Espíritu Santo nos revela el corazón y la intención detrás de lo que estaba diciendo este hombre. Dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas, la práctica de Judas él era el tesorero de Jesús y de los apóstoles, y en la bolsa que él traía, él le gustaba sacar y sustraer. Ahí está el pecado, ahí está la sugerencia o la influencia del pecado. Ahora vamos a ver la siguiente etapa de Judas. Vámonos al capítulo 13 de Juan. Versículo 1, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote
hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y que a Dios iba. Aquí dice que Judas ya había aceptado la idea del diablo, ya la había arraigado en su corazón, ya se había hecho una fortaleza en él, ya dijo, esta es una buena idea, lo voy a entregar para obtener una ganancia. ¿No es así? Ahora vámonos al siguiente. Al siguiente es la ruina. Aquí se abrió puertas. Ahorita vamos a ver también la ruina y la posesión. Fíjate en el versículo 21 del capítulo 3. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Qué terrible, ¿no? Imagínate que llegue ahorita Jesús y ahorita nos diga a todos: aquí hay alguien que me va a entregar. Aquí hay alguien que me va a traicionar. Aquí hay alguien que estuvo conmigo, que comió de mí, que me escuchó, que convivió conmigo, con otros hermanos, y a pesar de eso, me va a entregar. ¿Cómo no se va a conmover en espíritu el Señor cuando dice eso? Dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este es Juan. Juan estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Ya identificaste? Cuando una persona llega al tal grado de hacer algo inconcebible, dominado por una idea plantada que no venía de parte de Dios, abrió puertas y llegó y pudo haber entrado en este momento, por esa razón, el Espíritu adentro de él. Ahora vamos a ver la ruina y la muerte en el Mateo 27. Mateo 27. Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, es decir, estaba viendo a Jesús siendo condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Aquí la palabra arrepentido, aunque se tradujo en el español así, en el griego original, quiere decir que le dio remordimiento. Es decir, no se arrepintió, pues. Solamente dijo, yo no quería que pasara eso. Y le remordió la conciencia el tema, ¿verdad? Y diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, ahí está la muerte, se ahorcó. Ahora, yo te puedo decir, fíjate bien lo que te voy a decir, ¿qué lo llevó a ir al templo a regresar las monedas? El remordimiento lo llevó, pero el remordimiento viene, atrás del remordimiento, empujando, estaba un tormento. Estaba el acusador a un lado de él diciéndole, ya ves, por tu culpa, por lo que tú hiciste,
y una serie de metralla de pensamientos con el hecho de que él llegara al punto de la muerte. ¿Quieres saber qué dice la Biblia de Judas antes de todo esto? En el Salmo 109, no lo vamos a leer, pero en el Salmo 109, apúntalo, dice que su generación se acabe en la segunda, que su linaje se acabe en la segunda generación, que más vale no haber nacido. Un montón de cosas terribles dice en el Salmo 109, con una persona que fue capaz de hacer eso. Entonces, aquí vemos las etapas de eso. Pero nosotros tenemos que ver que en estas etapas, cuando nosotros identificamos, tenemos que saber intervenir y ayudar, ¿verdad? Dice Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Dice el Señor Jesús, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Una de las características o una de las formas que tenía Jesús, que tuvo Jesús, de proclamar que el reino de los cielos había llegado, era la expulsión de espíritus malos de su pueblo. Cuando él llegaba a ciertos lugares, había ese proceso, y era una forma de decir: mío, este es mío, aunque lo tengas oprimido, es mío, oprimido, oprimida, es mía. Ahí, esa parte para nosotros es crucial, porque si nosotros vemos el reino espiritual de las tinieblas como igual al reino de la luz admirable, nos estamos equivocando, porque Satanás tiene tanto poder para vencer a Jesús como tú tienes para apagar el sol. Así de fuerte es Satanás con Jesús. Y a lo mejor me estoy quedando corto, ¿verdad? Es más, podría decir entonces de otra forma, un poquito más hiperbólico, es decir, más allá de esto. El poder que tienes tú para apagar todas las estrellas es el poder que tiene Satanás en contra de Jesús. No son iguales. No son iguales. Y a nosotros nos ha dado autoridad para tener dominio sobre los espíritus malos. Ahora, vámonos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 17. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús te entregó un poder notariado firmado por Él, para que tú utilices ese poder notariado para tomar autoridad sobre los espíritus malos. Ese poder notariado no lo puedes cancelar. Ahora, vámonos también a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 1 y 2. Dice: habiendo reunido los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades.
y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. A eso comisionó a los apóstoles. Y vámonos un poquito más adelante al capítulo 10 de Lucas, versículo 17, unas cuantas hojitas. Y cuando Jesús manda a los 70 y de dos en dos, después de predicar y llegar a los lugares, regresaron. En el versículo 17 dice: volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Un poder notariado firmado por Jesús para que puedas dominar a los espíritus no es nada comparado a que tú eres de la familia. El tú ser de la familia es algo mayor. Ahora, cuando nosotros hemos cometido o hemos hecho lo malo, de repente, aunque nosotros hemos sido libertados, a veces quedan vestigios a nuestro alrededor. Y de esos vestigios que hay a nuestro alrededor, pueden surgir cosas que a nosotros no nos agradan. A veces probablemente que haya gente que no se haya arrepentido de cosas ocultistas, de que haya sido que te leyeran las cartas, la mano, cosas de ese tipo. Y cuando no te has arrepentido de ese tipo de cosas, es como si tuvieras un terreno y el terreno es tuyo, pero hay gente ahí ocupando el terreno y que no se puede salir, y no se va a salir hasta que tú digas lo correcto. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros o nuestros seres queridos estén haciendo cosas y abran puertas, es importante que nosotros sepamos esto para poder cancelar y echar fuera. Ahora, la mayoría, déjame decirte algo, la mayoría de la gente no tiene problemas internos de espíritu. La mayoría de la gente tiene problemas externos, es decir, sugerencias, acusaciones, todo ese tipo de cosas. Aunque no descarto que pueda haber personas que aún tengan un problema interno. ¿Cómo sabes si hay un problema interno? Ya te lo expliqué. Llega un momento en tu proceder de pecador que sueltas el volante y algo sucede. Y no quisiste hacerlo, pero lo hiciste. Y ahí tienes tú que identificar esa parte y pedir que alguien te ayude, porque eso es fácil para el Señor. Ahora, no se puede, fíjate bien lo que te voy a decir, esto es muy importante. No puedes ayudar a alguien con un problema de un espíritu malo si esa persona no recibe primero al Señor como su Señor y Salvador. No lo hagas, está prohibido. Vámonos a Lucas capítulo 11, la siguiente hoja de donde estamos, versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. No lo hagas.
Ahora, vamos a ver algún ejemplo. Vamos a Marcos capítulo 2. Un ejemplo directo y otro indirecto vamos a ver nada más. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 21. A ver. Es el Marcos capítulo 1, versículo 21, perdón. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Quién enseñaba? Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Mientras el Señor predicaba, mientras Él enseñaba, un espíritu no aguantó y empezó a dar voces. Pero había y diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. La característica número 1 de un espíritu malo cuando se presenta a Jesús, eso lo vas a ver en toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento. Se comportan como haciéndole la barba a Jesús, los espíritus. Les habla, el espíritu malo le habla a Jesús rogándole: por favor no me atormentes, por favor. Le piden por favor. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Es un ejemplo directo, un encuentro directo con Cristo. Ahora vamos a ver uno indirecto, que esto es algo también que a nosotros nos sirve mucho. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Versículo 21. Hay una mujer que le pide a Jesús algo que no era legítimo pedirle, porque ella no era de la familia. Fíjate bien. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, a la etnia, a los judíos, a los de la casa. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios. No necesitas, fíjate bien lo que te voy a decir. Si tú eres de la familia de Dios, escúchame bien. Si tú eres de la familia de Dios, tú no estás recibiendo migajas del Señor cuando tú le pides algo como esto. Tú le estás pidiendo un pan que es para ti. Y aunque no esté cerca la persona,
para la cual estás orando, el Señor no tiene límites para poder extender su mano y tocar. ¿Okay? Si tú entiendes esto, de que las liberaciones, el levantamiento de maldiciones y todo, no hay una fórmula, no hay una ABC. Dios lo hace como le parece, como le da la gana hacerlo. Si le da la gana hacerlo de lejos, lo va a hacer. Si le da gana hacerlo mientras está sentado, lo va a hacer. Si le da la gana, como Él quiera, lo va a hacer. Si tú sientes opresión, si tú sientes que algo te domina, si tú sientes que hay algo detrás de ti, que ya has querido desafanarte de eso y no has podido, que el Espíritu Santo te revele ahorita si es algo espiritual. Hay tres voces o tres maneras de comunicarnos nosotros con lo no visible. La primera voz es el Espíritu de Dios que te llama cuando escuchas la palabra. El Espíritu de Dios está diciendo ahorita, sí, eso es cierto, o también te está diciendo, no, eso que está diciendo el predicador es mentira. Para eso mandó el Señor el Espíritu Santo, para que tú puedas discernir entre si están diciendo la verdad o están diciendo la mentira. Y el Señor te guía y te dice, y es una voz tenue y suave. A veces la puedes ignorar y no te reclama, pero después te acuerdas que la ignoraste. La segunda es una voz que te incita a hacer las cosas rápido y sin pensar. Esa voz es la voz de tu enemigo, es la voz que quiere destruirte a ti y a tu familia. Cualquier voz que tú escuches, cualquier palabra que tú escuches en tu cabeza, que no sea audible y que te diga que hagas algo rápido y sin pensar, detente. Porque es el enemigo queriéndote orillar a dominarte, a hacer lo que no es correcto. Y la tercera es tu carne. Tu carne no habla. Tu carne te jala y te empuja. Es un reflejo o un impulso. Tu carne es el músculo que tú has entrenado para poder reaccionar ante las situaciones que te apetecen. No necesitan que nadie le diga nada, porque va a reaccionar, va a brincar a como tú la entrenaste. Esa es la carne. Aprende a distinguir las tres voces. Si aprendes eso, vas a entender por qué te pasa lo que te pasa, por qué pasó las cosas como pasaron, y qué tanto fuiste tú y qué tanto te orilló. Ahora, el enemigo es inteligente, aunque te puede hablar, no puede escuchar lo que piensas. Él te estudia y te ve. Los enemigos te estudian y te ven y dicen, le gusta así, cuando le dicen esto, se pone así, y te estudia. Tiene tiempo, no le importa. ¿Estás contento? Te deja que estés contento un rato. Espera el momento en el cual tú estés más vulnerable. El diablo, el enemigo, es por el momento en el cual tú estés más desanimado. ¿Por qué Satanás en el desierto no fue en los primeros días con Jesús a tentarlo? ¿Por qué razón? Se esperó al último día, en el día que estaba más cansado, en el día que tenía más hambre, en el día que deseaba Jesús quizás, ya como que siento ganas de comer. Ya quiero empezar mi ministerio y terminarlo.
Ya quiero que toda la gente conozca a Dios. ¿Quieres ser rey? No trabajes, mira, yo te doy el reino. ¿Quieres comer? Di que esto se convierte en pan. Las tentaciones son reales. Yo no sé cómo estás siendo tú acorralado o tus seres queridos acorralados, pero ahorita si tú sientes de parte de Dios que tienes necesidad de echar fuera algún espíritu que esté alrededor tuyo de tu familia, o inclusive en ti, ponte de pie. Vamos a tomar dominio de lo que el Señor nos ha dado como herramientas. No hay escándalo, no hay nada. Probablemente vayas a sentir un poquito de calor, un poquito de electricidad, a lo mejor algo que sale de tu garganta, pero tú sabes si lo necesitas. Yo no te lo puedo, el Espíritu Santo ya te lo ha revelado. Y así como la mujer cananea pudo orar por quien estaba a su cargo, le supo pedir a quien tenía el poder de hacerlo, y aunque estaba de lejos, lo hizo. Primeramente vamos a orar por nosotros y después vamos a orar por aquellas personas que tú sabes que probablemente lo necesiten. Esas personas que están conectadas contigo, sobre todo personas pequeñas, niños, jóvenes, que todavía están bajo tu autoridad y que tú puedes hacer lo que hizo la mujer cananea, hablándole directamente al Creador para que Él limpie su casa, porque tú eres su casa y tu familia también lo es, porque Él limpia lo que es de Él. Repite conmigo: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todo ocultismo, toda brujería, toda cosa que te ofende, toda cosa que me haya orillado al pecado, abandonarme a Él. Señor, yo te pido en este momento que tomes autoridad sobre mí. Y en el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu malo que me esté atormentando a mí o a mi familia. En el nombre de Jesús, yo te pertenezco a ti, Señor. Ahora, Señor, te pido que me concedas libertad a mí y a mi familia. Ya no ores, yo voy a orar por ti. Entrégale lo que tengas, sácalo en el nombre de Jesús. Señor, gracias. En el nombre de Jesús tomamos autoridad, como dice tu palabra. No hay espíritu que se resista a ti, Señor. Tú eres el hacedor de todas las cosas. Cada uno de estos hombres es una habitación tuya. Señor, en el nombre de Jesús ordeno que todo espíritu malo, sin hacer escándalo, no se necesita el escándalo. En el nombre de Jesús tomas autoridad, toma autoridad según tu palabra para ordenar que todo espíritu malo abandone cada cuerpo que esté aquí con necesidad. Sientes así como el Señor está entrando y barriendo y tocando tu vida. Y con esa misma autoridad, como lo hizo la mujer cananea, extiendo mi mano hacia las generaciones, hacia abajo y hacia arriba de estos hombres.
Dice tu palabra que si nos arrepentimos y volvemos nuestro rostro hacia ti, tú te acordarás de tus promesas y perdonarás nuestros pecados y restaurarás nuestra tierra, restaurarás nuestros hijos, restaurarás a estos hombres, los limpiarás de toda maldad, de todo pecado, porque tú lo has prometido, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, desciende y bendice. Llena de tu Espíritu Santo a todo aquel que tenga sed en este momento. Señor, en el nombre de Jesús te pido que si tú quieres llenar a alguien en este momento de tu Santo Espíritu, Señor, que así sea. Gracias, Señor Jesús. Sea lleno toda alma, Señor, todo cuerpo que sea necesitado de ti, Señor. Que toda duda quede anulada en el nombre de Jesús. Que tú llenes y restaures, que hagas tus milagros que sabes hacer, Señor, porque eres bueno y tus misericordias son para siempre. Gracias por la liberación, Señor. Gracias por tu poder, porque tú haces todas las cosas. Nosotros solamente repetimos lo que tú nos dijiste que teníamos que hacer, con fe, confiando en que lo que tú dijiste es verdad, en el nombre de Jesús. Libertad ahora en el nombre de Jesús al oprimido. Libertad al cautivo en este momento en el nombre de Jesús. Todo aquel que quiera ser libre, que quiera ser sano por algún espíritu opresor, en el nombre de Jesús quede sano ahora en el nombre de Jesús. Si alguien tiene algún familiar oprimido por algún espíritu, en el Señor clamamos en el nombre de Jesús, reclamando esa promesa en el nombre de Jesús. Extiendes tu mano haciendo prodigios y milagros, porque tú lo dijiste en el nombre precioso de Jesús. Sea así y sea amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, gracias.